hablando de lo que era una proposición. Recordemos, una proposición es el significado de un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos, ¿no? Es decir, las proposiciones se consideran lo que es el objeto de estudio de la lógica proposicional. A estas proposiciones nosotros las podemos clasificar, ¿ya? Las podemos clasificar en atómicas o simples o compuestas o moleculares. Entonces cada proposición tiene una forma lógica al cual se le da un nombre y se van a distinguir dos tipos. Entonces cuando nosotros hablamos de las proposiciones simples, no incluyen dentro de sí a ninguna otra proposición, no interviene ninguna conectiva lógica o término de enlace. Lo he puesto acá como rojito, ¿se puede ver el documento, no? Sí. Ok, lo he puesto como rojo porque cuando hablamos de términos de enlace, nosotros estamos hablando del I, del O, del OO, del sí, entonces, del no, que luego se van a convertir en operaciones. ¿Ya? Entonces, las atómicas no incluyen otra proposición, son únicas. Cuando nosotros hablamos sobre las proposiciones simples, nosotros podemos tener dos tipos o podemos verificar dos tipos de proposiciones atómicas. Una son las predicativas, cuando nosotros atribuimos una cualidad o una descripción, ¿sí? Es decir, se afirma una característica respecto a un sujeto o a unos sujetos. Por ejemplo, Lima es la capital del Perú, estoy dando una descripción. Juan es el mejor alumno de la materia, ¿sí? Una cualidad de Juan. Santa Cruz tiene 15 provincias, otra descripción. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está en sentido afirmativo, ¿ya? Bolivia tiene 9 departamentos, entonces son proposiciones simples predicativas. Atribuimos una cualidad o hacemos una descripción. Tenemos también las proposiciones simples relacionales. Establecen una relación entre dos sujetos que tienen una misma categoría gramatical. A un sujeto lo comparamos con otro mediante términos relacionales. El Perú es más rico que Bolivia, estoy dando una relación. Juan es hermano de Pepe, estoy dando la relación entre Juan y Pepe. María es vecina de Juana. Pero nosotros también podemos encontrar que en las proposiciones simples relacionales pueden aparecer ciertos conectivos lógicos. Por ejemplo, el y, ¿ya? Y yo le decía en la teoría no aparece ningún término de enlace. Pero si nosotros leemos este enunciado, dice Juan y Sara se aman. Ambos se aman. Es decir, yo no voy a ir a buscar el conectivo lógico y decir es una proposición compuesta, ya porque el y vendría a ser una operación binaria que enlaza dos proposiciones simples. En este caso, yo tengo que leer todo el enunciado, ya toda la oración, y ver que están en una misma categoría gramatical. Yo no lo puedo separar, yo no puedo decir Juan se aman o Sara se aman. Ambos se aman. Pepe y Samantha obsequiaron una moto a Luciana. Ambos obsequian una moto a Luciana. Y entonces son proposiciones simples relacionales. Entonces ahí vamos a tener cuidado cuando nosotros vamos a leer nuestro enunciado, nuestra proposición, y no solamente ir a buscar el conectivo lógico y clasificarla como una proposición compuesta, ¿ya? Entonces son proposiciones simples relacionales. Existen algunos términos relacionales que son muy usados, igual, semejante, amar, junto, mayor que, menor que, mellizo, unido, sobrino de. Son términos relacionales, ¿ya? Bueno, y tenemos lo que son las proposiciones compuestas o moleculares. Si nosotros colocamos a una proposición simple
le colocamos el término de enlace no, nosotros vamos a tener una proposición compuesta. Y si tenemos dos proposiciones simples y tenemos estos términos de enlace y, sí, entonces sí, solo sí o, pues nosotros vamos a tener una proposición compuesta. Acá, por ejemplo, yo tengo dos proposiciones simples. María canta, María baila, ¿no? Son proposiciones simples, descriptivas. Estoy haciendo una descripción o estoy dando una cualidad de María. Entonces yo puedo, a estas proposiciones simples que siempre vienen en afirmativo, yo puedo adicionarle o puedo juntarle un término de enlace. Por ejemplo, yo puedo decir María canta y baila, ¿ya? Y aquí yo no está en una misma categoría gramatical, es una proposición compuesta. Yo veo el término de enlace y. Ese y me está diciendo que tenemos dos proposiciones simples porque el y es una operación binaria. Y yo lo puedo dividir en dos proposiciones simples, ¿no? María canta, María baila. Pero en nuestro lenguaje natural nosotros decimos María canta y baila, ¿no? No necesito decir María canta y María baila, ¿ya? Entonces son proposiciones compuestas. Si yo quiero utilizar la negación, yo puedo decir, no es cierto que María cante. Ese no es cierto que lo está negando, está acompañando una proposición simple, por lo tanto es una proposición compuesta. Ya saben que las proposiciones simples siempre vienen en afirmativo. O en mi lenguaje natural puedo decir, María no canta, ya es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos distintas formas de hablar nosotros, en nuestro lenguaje natural. Pero en el lenguaje formal es una sola instrucción. Si María canta, entonces baila. Sí, entonces. Si María no canta, entonces baila. O podría yo decir, si María no canta, entonces no baila, ¿no? Entonces ya estoy combinando. Entonces las proposiciones compuestas son las donde unimos a una proposición simple, le podemos colocar la operación de la negación o podemos unir dos proposiciones simples o más con términos de enlace, ¿sí? La forma de la proposición compuesta depende del término de enlace utilizado y no del contenido de la proposición o proposiciones simples, dice. Es decir, si en una proposición compuesta se sustituyen las proposiciones simples por otras proposiciones simples cualquiera, la forma de la proposición compuesta se conserva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos términos de enlace, los términos de enlace que nosotros vamos a estudiar son 7, el negador, el conjuntor, el disyuntor incluyente, la suma incluyente, la suma excluyente, el implicador, sí, entonces el replicador y el biimplicador, ¿ya? Bueno, esa es la clasificación, de las proposiciones. Lo que nos deja vamos a avanzar ya en nuestro práctico. A ver, déjenme por favor que busque el práctico del grupo Z1. Vamos al práctico y grupo Z1. ¿Ok? Entonces, este es mi práctico. Aquí le he puesto, mire, la fecha del 22, 25 y 26 de agosto, lo que nosotros vamos a trabajar esta semana. Entonces vamos a adicionar a este práctico y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Se lo voy a pasar por si acaso. Dice, van a indicar con una S cada proposición simple y con una C cada proposición compuesta, ¿sí? Por si acaso no estamos pidiendo todavía los valores de verdad, ¿ya? Solamente que ustedes clasifiquen estas proposiciones.
Miren, Juan y María serán elegidos miembros de la asamblea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Proposición simple o proposición compuesta? Compuesta. 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 Mal. Simple. 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 Ambos son elegidos miembros de la asamblea. Una misma categoría gramatical. Yo no puedo decir Juan serán elegidos miembros. Yo estoy dando una descripción de ambas personas, ¿ya? Si yo digo, ojalá la pandemia del coronavirus pase pronto, ¿será una proposición simple o una proposición compuesta? Ojalá. No es proposición. No es proposición, por lo tanto ustedes no pueden ponerle ni simple ni compuesta, ¿no? Ustedes tienen que colocar, no es una proposición. Entonces, indicar con una S cada proposición simple y con una C cada proposición compuesta, verificando los enunciados que se consideran proposiciones. ¿Ya? Si yo digo Bolivia es un país extenso, ¿sería una proposición simple o una proposición compuesta? Una simple. Una simple relacional. Perfecto. ¿Listo? Entonces esa va a ser la tercera tarea, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y vamos a seguir avanzando. Acá. Bueno, esto eran las proposiciones. Listo. Voy a compartir. Disculpe, ingeniera. Dígame. ¿Esa tarea nueva es digital igual? Todo, si tienen computadora, yo les aconsejo que todo lo hagamos en digital. Si no tienen computadora, pues hagan la mano, ¿ya? Muchas gracias. Listo. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer las tablas de los valores de verdad, ¿sí? Una tabla de los valores de verdad, dice, ideada por Wittgenstein, es un cuadro, estamos hablando de un cuadro en el cual nosotros vamos a determinar la verdad o falsedad de una proposición molecular, ¿ya? Tomando en cuenta todas las combinaciones posibles de las proposiciones atómicas componentes. En cualquier tabla de los valores de verdad hay en general 2 a la n filas o combinaciones posibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuadro, nuestro cuadrito va a tener filas y nuestro cuadrito va a tener columnas. Ahorita lo que nosotros vamos a aprender es a poder generar el número de filas de nuestro cuadro, y en lo que refiere a las columnas solamente vamos a agarrar las proposiciones simples. Todavía no estamos entrando a lo que es fórmula, ¿ya? Entonces solamente vamos a generar la fila y las columnas para las proposiciones simples. Entonces nosotros tenemos esta formulita 2 a la n, donde n es el número de proposiciones, ¿ya? ¿Por qué utilizamos la base 2? Utilizamos la base 2 porque una proposición o es verdadera o es falsa, ¿no? Puede tener uno de esos valores. Y entonces, por eso es la base 2 que nosotros vamos a utilizar. Entonces, de tal manera que si nosotros vamos a trabajar con una proposición, vamos a suponer que esa mi proposición se llama P, mi cuadro va a tener 2 a la 1, 2 a la n, 2 filas y una columna. 2 filas y una columna. Si yo trabajo con 2 proposiciones, 2 elevado a n, 2 elevado a 2, 4, voy a tener 4 filas y 2 columnas. 2 columnas para P y Q. Si yo trabajo con 3 proposiciones, pues voy a tener 2 elevado a 3, 8 filas y 3 columnas. Y así consecutivamente nosotros podemos ir formando nuestro cuadro donde vamos a obtener las tablas de los valores de verdad, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la práctica. Vamos a borrar todo esto que era mi clase de ayer y vamos a hacer la práctica. Uy, se borró todo.
Ya. Listo. Bueno, entonces, si n es igual a 1, n es igual a 1, 2 elevado a 1, 2. Entonces decimos primera fila, segunda fila y una columna, ¿ya? Y vamos a rellenar esa fila siempre empezando por un verdadero, un falso. Entonces, una proposición o es verdadera o es falsa, ¿sí? Uno de esos dos valores de verdad. Entonces, esa es la base para poder construir todos nuestros cuadros. Si nosotros trabajamos con dos proposiciones, 2 elevado a 2, 4. Entonces, 4 y 2 columnas. Hacemos una columna para P, hacemos una columna para Q. Y formamos nuestro cuadrito. Entonces, aquí tenemos primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Ustedes, si quieren, pueden ir haciéndolo en su cuadernito también, ¿ya? Ahora nosotros veámoslo, estas proposiciones como si fuera una cadena, ¿ya? Entonces, en una cadena, cada proposición ocupa un espacio. Ya yo estoy haciendo analogía a lo que es programación, ¿no? Entonces, algunos que ya conocen programación saben que la cadena es un tipo de datos, ¿no? Entonces, en una cadena, cada elemento de la cadena ocupa un espacio. Vamos a decir que el que está más a la derecha ocupa el espacio 0, después el espacio 1, el 2 y así consecutivamente. Entonces nosotros decimos la base que es 2, los dos valores de verdad. Exponente 0, el 0 es la posición. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. ¿Ya? Y pedagógicamente nosotros enseñamos que podamos empezar a rellenar ya la fila, empezando con un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y acá me dice 2, entonces 2 verdaderos, 2 falsos. Vamos a suponer que vamos a trabajar con 3 proposiciones, una columna para P, una columna para Q, una columna para R. 2 elevado a 3, 8, 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Empezamos a ver las posiciones de nuestras proposiciones, ¿ya? R ocupa la posición 0, siempre desde la posición 0, Q la posición 1 y P la posición 2. 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2 y 2 elevado a 2, 4. Y entonces esto nos identifica cómo vamos a rellenar nuestra fila, siempre empezando por un verdadero. Entonces vamos a rellenar la fila, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En la misma práctica, trabajemos nosotros con 4 proposiciones. Entonces vamos a hacer una columna para P, una columna para Q, una columna para R, una columna para S. 2 elevado a 4, 16. 16 filas. S ocupa la posición 0, R ocupa la posición 1, Q la posición 2, P la posición 3. Veámoslo como una cadena. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos una quinta proposición, ¿cuántas filas tuviéramos? Si tuviéramos una quinta proposición, llámese T. ¿Cuántas proposiciones tuviera, cuántas filas tuviera nuestro cuadro? 32. 16. 2 elevado a 5, ¿cuánto es? 32. ¿Cuántas filas tiene nuestro cuadro? 32. 32. Nuestra fila tiene 32, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a rellenar? 16 y 16, ¿no? ¿Se entiende, no? Ok, entonces rellenen, por favor, ustedes hagan su cuadrito para trabajar con 4 proposiciones.
Hagan su cuadrito y rellénenme, ¿ya? Es una forma pedagógica de rellenar los posibles valores de verdad que pueden tener nuestras proposiciones atómicas, ¿ya? No es que yo no pueda rellenar de otra manera, pero siempre se necesita un método para que no nos olvidemos de algún posible valor de verdad. Entonces, háganse su cuadrito y rellénenlo, ¿ya? Bueno, verifiquen por favor su cuadro si es igual a este. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a adicionar una pregunta más a nuestro práctico, ¿sí? Acá tenemos la pregunta número 4. Ustedes van a realizar la tabla de los valores de verdad de 5 proposiciones, P, Q, R, S y T, ¿ya? Realizando la tabla de los valores de verdad, de la misma manera, ¿ya? ¿Se entendió la cuarta tarea? Sí. Ok, perfecto. No se preocupen en copiar, que yo ahorita se lo voy a enviar el práctico, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Hay alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, algo que no se entienda? ¿Podría explicar más a fondo lo de molécula y atómica? Me perdí en esa parte. Las proposiciones, las clasificaciones. Sí, Ya, lo vas a entender un poquito ahorita en esta otra clase que yo voy a entrar, cuando ya ya, empiezo a operar, ¿ya? ya, vale, Ahí vale. voy a volver a replicar ese concepto. Bueno, recordarles para los que están entrando, esta es su primera clase, nosotros vamos a ir construyendo los prácticos a medida que vamos avanzando clase, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy dando esas 2 tareas, el día viernes, lo mismo que he hecho ahora, voy a sacar de los que están presentes y voy a decir, muéstrenme su tarea, defiéndame su tarea, ¿ya? Un ratito, de tal manera que los que no pudieron hacer, porque no entraron a clase, porque no le entendieron, puedan despejar esas dudas que tenemos. Ese es el espacio que nosotros nos vamos a dar para retroalimentar, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que decirme, digamos, qué dudas tuvieron. Ahorita no hay nada porque estamos yendo sencillito, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos despejar esas dudas. Si no hablan, no preguntan, para mí se supone que está todo bien, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer en la presencialidad. En la presencialidad, de la misma manera, vamos a ir dando las tareas, vamos a ir avanzando los prácticos y vamos a ir poniendo, ganando puntos de participación y ir despejando las dudas, que eso es lo que se quiere, ¿no?
Los prácticos tienen que ser, si es que se puede, en digital, ¿ya? Si no tienen computadora, no se preocupen. Si su teléfono no les da para hacer el práctico, no se preocupen, háganlo manuscrito, pero háganlo bonito. De tal manera que si lo han hecho manuscrito, le saquen una fotito y después lo vamos a subir por plataforma. Entonces, la presentación de los prácticos, uno es en físico, si lo han hecho manuscrito, y si lo han hecho en computadora, lo van a imprimir, y vamos a ir guardándolo en un foldercito amarillo, ya un foldercito amarillo que tiene un epaco, ¿ya? Dentro de ese foldercito amarillo tienen que tener una carátula y tienen que tener su nombre y el grupo al que pertenece. Entonces, esa es su carpetita que ustedes utilicen. Siempre esa carpetita la tienen que llevar a clase. ¿Por qué? Porque si un día se me ocurre, digamos, a mí verificar cómo está el avance de sus prácticos, yo le voy a decir, me llevo su tarea. O suban a la plataforma. Por eso vamos a ir dando tareas cortitas de un día para otro. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ingeniero, una pregunta. Eso de los prácticos vamos a imprimir y lo vamos a guardar en los folders. Exactamente. Así es. Ya, gracias. En el folder solo van a ir los prácticos, ¿no? La carpeta que pidió era para los apuntes. Claro, la carpeta que pedí era para los apuntes, ¿no? No se olviden que ya vamos a presencialidad, entonces vamos a tener apuntes en pizarra, ¿no es? Y también vamos a leer de su plataforma, y muchos de ustedes pueden complementar lo que hacemos en pizarra, lo pueden complementar con la plataforma. Y tener, esa es su herramienta de trabajo de ustedes. ¿Ya? Entonces tienen un cuadernito para mi materia, un trapper para mi materia, y siempre van a tener su foldercito con sus prácticos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, después cuando yo les pida, no es que me digan, no, me olvidé, no lo traje, ustedes siempre van a tener su foldercito, ¿ya? Con sus tareas puestas. Ok, bueno, a ver, recapitulemos. Hemos dicho que una proposición es el significado de un enunciado que puede ser verdadero o falso. Cuando hablamos de enunciado, es toda frase u oración, ¿ya? Las proposiciones las podemos clasificar en proposiciones simples o atómicas y proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones simples no presentan otras proposiciones, son únicas, ¿ya? Las proposiciones simples siempre pues vienen escritas de manera afirmativa. Y las proposiciones compuestas es cuando unimos a una proposición otras proposiciones con términos de enlace, ¿ya? Estos términos de enlace eran el no, el y, el o, el o, el sí entonces, y el sí y solo sí. Entonces, estos términos de enlace nos sirven para matematizar las conjunciones gramaticales, ¿ya? Que se originan las proposiciones moleculares por enlace de otras proposiciones atómicas. Es decir, cuando las proposiciones atómicas las unimos o las enlazamos con estos términos de enlace, aparecen las proposiciones compuestas. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de operaciones, la operación unaria y las operaciones binarias. Como su nombre lo indica, la operación unaria, una, solamente acompaña una proposición simple y es la llamada operación de negación. Y las otras son binarias, bi, porque para enlazar este término de enlace nosotros necesitamos de dos proposiciones simples, por eso se llaman binarias. Entonces, cuando hablamos nosotros de la operación unaria, la negación, la operación unaria nos da una proposición compuesta, dice la negación de una proposición P es la proposición compuesta que se obtiene insertando el adverbio de negación no en la proposición original, ¿ya? La notación que nosotros vamos a
a utilizar es esta pestañita P. Se lee no P. ¿Dónde pueden ustedes encontrar estos símbolos? Pues si van a trabajar en el Word, ustedes le dan insertar, aperturan ecuaciones, y aquí se les va a abrir todo lo que son los símbolos, ¿no? Operadores, digamos. Aquí, por ejemplo, yo tengo la pestañita. ¿Ya? Entonces la pueden sacar, acá pueden poner Q, ¿no? Sí, y cuando vamos trabajando con los otros operadores, lo mismo, ustedes pueden obtener esos símbolos, ya sea en matemáticas básicas o en operadores, ¿ya? En operadores también lo encuentran, mira, aquí está el I, acá está el O, las otras las pueden encontrar en flecha. En flechas tenemos el sí entonces y el sí y solo sí, ¿ya? Sí y solo sí, ¿ok? Entonces dentro de su editor de ecuaciones, para las personas que estén trabajando en digital, tienen todos los operadores. Me salgo de acá. Ok, entonces para la operación unaria de la negación, nosotros vamos a utilizar esta notación, esta pestañita, y se lee en OP. Existen otros autores que pueden utilizar otras notaciones que ustedes van a ver como este simbolito de acá, o este simbolito acá arriba, ¿ya? Este símbolo más que todo nos identifica a nosotros como complemento, pero hay autores que sí utilizan esta notación. Nosotros utilizamos esta de acá. Bueno, en nuestro lenguaje natural nosotros podemos decir no de distintas maneras, ¿no? Podemos decir no es cierto, no es verdad, es falso, ¿qué? Entonces, muchas veces cuando la palabra no se encuentra en el interior de una proposición simple, pasa inadvertida, pero se trata de una proposición compuesta. Por ejemplo, yo digo, P, el día está caluroso. Es una proposición simple, ¿sí? Yo quiero ahora tener una proposición compuesta, pero enlazándola con la negación. Yo puedo decir en mi lenguaje natural, el día no está caluroso. Ese no me está diciendo que ya es una proposición compuesta, ¿sí? O puedo decir, no ocurre que el día esté caluroso. Estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero utilizando otras palabras. O puedo decir, el día está frío. Frío es lo contrario de caluroso, ¿ya? Entonces yo tengo distintas maneras de poder negar esta proposición simple, pero en mi lenguaje formal es no P. Entonces la computadora, por más avanzada que está la tecnología, no puede reconocer las distintas maneras que nosotros hablamos. Y cuando yo digo hablar, es una instrucción que se le da, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pasarle esa instrucción de una manera formal. Entonces, estas tres formas de hablar, pues, yo se la paso con un OP. ¿Ya? Puedo decir, el día no está frío. Lo mismo, ¿no? Estoy diciendo lo mismo acá. ¿Ok? Bueno. Cuando nosotros estamos queriendo negar una proposición, nosotros podemos distinguir que existen negadores internos y negadores externos. Los negadores internos que siempre utilizamos, el adverbio de negación no, jamás, nunca, tampoco. Ya, no, jamás, nunca, tampoco, negadores internos. Estamos negando. Y negadores externos, es absurdo que, es imposible que, es innegable que, es sofisma que, no es verdad que. Ya son dos tipos de negadores que nosotros podemos utilizar. Cuando nosotros utilizamos los negadores internos, el no, jamás, nunca, tampoco, ese negador interno siempre acompaña al verbo, ¿ya?
Entonces, yo puedo tener una proposición simple, los felinos son herbívoros, ¿sí? Ahora yo la voy a negar, quiero tener no P, yo puedo decir, los felinos no son herbívoros, no acompaña el verbo ser, estar, proposición compuesta. O puedo decir, los felinos jamás son herbívoros, el jamás acompaña el verbo. Los felinos nunca son herbívoros y los felinos tampoco son herbívoros, ¿no? Entonces, puedo utilizar lo que son los negadores internos. Estos negadores internos son no, jamás, nunca, tampoco, ¿no? Siempre acompañan el verbo. Proposición simple, proposiciones compuestas. ¿Sí? Todas estas son proposiciones compuestas. Pregunta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Se entiende, ¿no? Es que siempre me han dicho, habla muy rápido, ingeniera. Vamos a poner acá para hacerlo más bonito. ¿Ok? Entonces, todas estas son proposiciones compuestas, ¿ya? Vamos a decir, entonces, todas estas de acá. Voy a dibujarme un cuadrito de texto. Son sin contorno para hacerlo bonito y son proposiciones compuestas. Ok. Y pues su simbolización es no P. Mire, estoy acomodando mi lección aquí con ustedes. Por si acaso, todas estas cositas que yo voy haciendo en Word es para los que no manejan bien el Word, para que sepan, digamos, que el Word tiene altísimos atributos, ¿no? Entonces, que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, esta es mi proposición simple. La vamos a poner acá. Bueno, también nosotros podemos tener lo que son las proposiciones o las negativas complejas. Las negativas complejas utilizan negadores externos. Estos negadores externos siempre van al inicio de una proposición simple o compuesta. Ya, por ejemplo, si yo tengo dos proposiciones simples, Juan mira televisión, Juan juega con la computadora, ¿ya? Yo puedo decir, es absurdo que Juan mire televisión, ¿ya? Estoy utilizando un negador externo que está acompañando a una proposición simple, pero lo está negando. Y por lo tanto, es absurdo que Juan mire televisión, es una proposición compuesta. Formalización no P. Yo puedo decir también, no ocurre que Juan juegue con la computadora, o Juan juega con la computadora, ¿no? Ese no ocurre que es un negador externo que me está acompañando a una proposición simple. El resultado, proposición compuesta. Yo puedo decir también, no es cierto que Juan mire televisión y juegue con la computadora, y juegue con la computadora, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya estoy utilizando un término de enlace binario. Esto me está diciendo que tengo dos proposiciones simples. Por lo tanto, ese no es cierto que el alcance es toda esta proposición compuesta. No necesito ponerle paréntesis, ¿no? Cuando lo estoy escribiendo. Simplemente es el alcance para que ustedes puedan mirar. Entonces, es importante nosotros saber cuál es el alcance de la negación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero complicarles la vida a ustedes, yo puedo decir, no es cierto que Juan mire televisión y no juegue con la computadora, ¿no? Entonces, no va a hacer que yo diga sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos términos de enlace. No
está acompañando solamente esta proposición simple. Y así nosotros podemos hablar pues en nuestro lenguaje natural de N maneras, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Encontrar el valor de verdad de todas estas proposiciones, ¿ya? Entonces, nosotros también podemos tener lo que son las negativas por prefijo. Las negativas por prefijo es cuando utilizamos nosotros los prefijos que indican negación. ¿Cuáles son los prefijos que indican negación? El a, el des, el dis, el pseudo, el i, in y el mal. Yo puedo decir, David es mal educado. Proposición compuesta. La proposición simple es, David es educado. O puedo decir, es improbable que María cante bonito, ¿no? Es improbable que María cante bonito. Proposición compuesta, la proposición simple, María canta bonito. O puedo decir, es injusto que la profesora dé mucha tarea, ¿no? Ese es injusto, ya lo estoy negando. ¿Ok? Entonces nosotros podemos utilizar también estos prefijos que indican negación, para negar. Y vamos a encontrar los valores de verdad. Ya entonces me dice el valor de verdad de no P es verdadero si el valor de P es falso. El valor de no P es falso si el valor de P es verdadero. Entonces, si yo hago mi tabla, ¿ya? Acá ya tengo una proposición simple y una proposición compuesta, ¿no? Entonces voy a tener una columna para P, una columna para no P, ¿sí? Como P es mi proposición simple atómica, 2 elevado a 1, 2. Siempre N son las proposiciones atómicas simples. 2 elevado a 1, 2. 2 filas. ¿Listo? Entonces coloco los valores de verdad de las proposiciones simples atómicas, verdadero y falso. ¿Y cuál será el valor de verdad de no P? Me dice si P es verdadero, no P es falso, es lo contrario. Si P es falso, no P es verdadero. Sí, podemos utilizar también lo que es el sistema binario acá. Ok. ¿Qué más? Ejemplo, acá yo tengo una proposición P. Una proposición P que dice 1 por 1 es igual a 1. 1 por 1 es igual a 1. Y yo quiero negar esa proposición. Yo digo 1 por 1 es distinto de 1 o no es igual a 1. Y entonces, si yo encuentro el valor de verdad de P, valor de verdad, que será la notación, entre paréntesis, P, valor de verdad de 1 por 1 es igual a 1, verdadero. Si yo quiero encontrar el valor de verdad de no P, pues tengo que negar este verdadero que sea falso, ¿no? Valor de verdad de no P, 1 por 1 no es igual a 1, falso, ¿ya? Esa es la tabla de los valores de verdad. Esta es la única operación binaria que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ir escribiendo, vamos a dejar de compartir y vamos a ir escribiendo nuestro práctico 1. Entonces, en esta quinta parte, aquí nosotros vamos a trabajar bastante. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a trabajar con las proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Lo primero que quiero que hagan es que ustedes me escriban, escribir 10 proposiciones compuestas utilizando utilizando la operación binaria, la operación unaria, ¿ya? De la negación, ¿no? Aquí ustedes pueden combinar lo que es la negación simple
pueden tener negaciones compuestas y pueden tener la negación por adverbio, ¿ya? ¿Listo? Entonces, no, 10 es mucho. 5, 6. ¿Se entendió? Sí. Se entendió, ¿no? Listo. O sea, ese es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a escribir las siguientes operaciones y luego vamos a combinar todas, ¿ya? Ok, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a estudiar, todavía tenemos tiempo, vamos a estudiar una de las operaciones binarias. Bueno, entonces la única operación unaria es la negación, puede haber negaciones simples, si utilizamos los términos internos, ¿ya? O pueden ser negaciones complejas, cuando utilizamos ya sea al inicio de una proposición simple o compuesta con negadores externos, ¿no? Sinónimos de no. O podemos utilizar el adverbios de negación, ¿ya? Con todo eso nosotros indicamos no. Vamos a empezar a estudiar lo que son las operaciones binarias. Como su nombre lo indica, bi, necesitan de 2 proposiciones simples para poder enlazarse. ¿Ok? Entonces dice, dadas 2 proposiciones P y Q, se llama conjunción de las proposiciones dadas a la proposición compuesta que se obtiene enlazando ambas proposiciones en el orden dado mediante el conector diádico y. ¿Por qué es un conector diádico? Porque necesita de 2 proposiciones para tener sentido, ¿sí? La notación que nosotros vamos a utilizar es esta B invertida, ¿ya? Se lee P y Q. Otros autores utilizan estas otras notaciones, ¿sí? Ustedes pueden encontrar. Bueno, en nuestro lenguaje natural, existen algunas palabras que denotan la conjunción. Ya, esas palabras son las siguientes. En nuestro lenguaje corriente nosotros utilizamos el pero, nosotros utilizamos el aunque, sin embargo, no obstante, o una comita para, en vez del término de enlace y. Entonces estas palabras a nosotros nos sirven para construir proposiciones y construir conjunciones. ¿Ya? Entonces se utilizan estas palabras, pero, aunque, sin embargo, no obstante, o una sola comita. Ejemplo, acá vamos a tener algunos ejemplos. Dice P, hoy es lunes. Q, hay clases de matemática. R, el día está caluroso. ¿Ya? Yo puedo decir, hoy es lunes y hay clases de matemática. Hoy es lunes y hay clases de matemática. Se simboliza P y Q. O puedo decir, el día está caluroso, coma, hay clases de matemática. ¿Sí? El día está caluroso, coma, hay clases de matemática, aunque hoy es lunes. ¿Sí? Miren, acá estoy utilizando la coma y estoy utilizando el aunque. ¿Ya? Entonces, todo esto me denota conjunción, P, R y Q y P. R y Q y P. Luego vamos a ver los niveles de los operadores. Entonces, ¿por qué yo no coloco otro paréntesis, otro corchete? Porque estoy utilizando el mismo conector, ¿ya? Y no va a cambiar en nada, digamos, cuando yo haga mi tabla de los valores de verdad. Es más, digamos, la conjunción es asociativa, el valor de verdad no se va a perder nunca. Si yo empiezo ya a combinar con la anterior operación que hemos aprendido, que es la negación, yo puedo decir, el día no está caluroso, coma,
hay clases de matemática, aunque hoy es lunes. ¿Sí? Esta coma está por demás. Entonces, el día no está caluroso, no ere. Esa coma me está diciendo y, hay clases de matemática, y Q, aunque, el aunque también me está diciendo y, aunque hoy es lunes. ¿Sí? Entonces, en manera formal, no ere, y Q, y P. ¿Listo? Ya estamos empezando a formalizar, ¿ya? O puedo decir, hoy es lunes y no hay clases de matemática. Hoy es lunes y no hay clases de matemática. P y no Q. O puedo decir, no es cierto que, estoy utilizando la negación con negadores externos, hoy es lunes y hay clases de matemática. Ese no es cierto que me está diciendo que su alcance es toda esta proposición, ¿no? Y toda esta proposición es una proposición compuesta. Hoy es lunes y hay clases de matemática. Ese y es un conector diádico, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que saber es el alcance. Hoy es lunes, P, y hay clases de matemática. Hay clases de matemática. Y él no es cierto que va por afuera, ¿sí? Porque ese no es cierto que tiene todo este alcance. O bueno, podemos seguir nosotros combinando. Yo puedo decir, hoy no es lunes y no hay clases de matemática, ¿no? Entonces, en nuestro lenguaje natural, nosotros podemos utilizar todas esas palabras. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3 proposiciones simples. Estoy hablando de un mismo sujeto. El sujeto es el Che Guevara. Yo puedo decir el Che Guevara fue escritor, el Che Guevara fue poeta, el Che Guevara fue revolucionario. Pero en mi lenguaje natural yo no les voy a decir el Che Guevara fue escritor, y el Che Guevara fue poeta, y el Che Guevara fue revolucionario, ¿no? En mi lenguaje natural yo sé que esa descripción es de un mismo sujeto. Entonces yo puedo decir el Che Guevara fue escritor, coma, poeta y revolucionario. Esa coma me está diciendo la conjunción. Y yo simbolizo P, I, Q y R. O yo puedo decir lo siguiente: Perú es un país sudamericano, Brasil es un país sudamericano, ambos países son sudamericanos, y yo puedo decir Perú y Brasil son países sudamericanos. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo puedo dividir esta proposición. No estén pensando que es una proposición relacional. Yo estoy dando una descripción de la ubicación de estos dos países. Yo puedo decir Perú es un país sudamericano, Brasil es un país sudamericano, entonces P y Q. Yo puedo decir los claveles son flores, los pájaros son animales. ¿Sí? Proposiciones simples. Y puedo tener una proposición compuesta y digo los claveles y los pájaros son flores y animales respectivamente. ¿Sí? Entonces estoy dando una descripción de los claveles y estoy dando una descripción de los pájaros. Hablo en mi lenguaje natural, pero en la simbolización pues es única, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la simbolización, no es que a la máquina yo le vaya a pasar, digamos, este tipo de oraciones. Lo que nosotros aprendemos es cómo escribir una instrucción, ¿ya? Esto para nosotros va a ser una instrucción. Seguramente va a decir sumar y multiplicar los dos números siguientes, ¿ya? Seguramente ustedes esa instrucción se la van a dar a la máquina. Solamente lo que aprendemos aquí es a escribir la instrucción. Esta conjunción tiene una
un valor de verdad, lo mismo. Recordemos, miren, nuestras proposiciones van a ser 2, porque estamos hablando de una operación binaria. Entonces, mi proposición simple va a ser P, mi proposición simple va a ser Q, una columna para P, una columna para Q. El número de filas, 2 a la N, 2 elevado a 2, 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas. Coloco los posibles valores que pueda tomar Q y los posibles valores que pueda tomar P, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y hago una columna aparte para mi formulita o mi proposición compuesta P y Q, ¿ya? ¿Qué nos dicen los valores de verdad o la tabla de los valores de verdad de la conjunción? Nos dice, si ambos valores son verdaderos, es verdadero. ¿Sí? Podemos, caso contrario, es falso. Si ambos valores son verdaderos, es verdadero. Caso contrario, es falso. ¿Ya? Eso me dice la tabla de los valores de verdad. De tal manera que si yo tengo, mire, me dicen encontrar el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta, yo tengo la siguiente instrucción: 6 es múltiplo de 3, aunque menos 1 es un número natural, ¿sí? Proposición compuesta. Leo nuevamente mi enunciado y ese aunque me está indicando una operación, ¿no? Y esa operación es la operación de la conjunción. Entonces, este aunque, como es una operación binaria, necesita de 2 proposiciones simples. Tengo que verificar mis proposiciones simples. 6 es múltiplo de 3. P, 6 es múltiplo de 3. La otra proposición simple, menos 1 es un número natural. Menos 1 es un número natural. ¿Ya? 6 es múltiplo de 3, aunque menos 1 es un número natural. ¿Sí? Entonces yo, si ya la tengo declarada mis proposiciones simples, P y Q, yo digo P y Q. Pero me están pidiendo que yo encuentre el valor de verdad. ¿Sí? Vamos a encontrar su valor de verdad. Entonces, para encontrar el valor de verdad de esta proposición compuesta, lo que tengo que saber yo es el valor de verdad de las proposiciones simples. Primero, entonces decimos 6 es múltiplo de 3. Si yo a 3 lo multiplico por 2 me da 6, verdadero. Entonces 6 es múltiplo de 3, verdadero, valor de verdad de P. Menos 1 es un número natural. Ya sabemos que los números naturales van desde el 1 hasta el más infinito, por lo tanto, menos 1 no es un número natural, falso. Si ya sabemos los valores de verdad de las proposiciones simples, pues ahora ya estamos en condición de encontrar el valor de verdad de la proposición compuesta, ¿no? Entonces, valor de verdad de P y Q, acá nosotros tenemos verdadero y falso. ¿Cuál es el resultado? Falso. ¿Cuál es el resultado? Falso, ¿no? Esto es falso, ¿sí? ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando ambas sean verdaderas. Cuando Ambos tienen que ser verdaderos. Sean verdaderos. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a hacer el mismo ejemplo de acá, ¿sí? Y con eso ya vamos a terminar. Si yo tengo acá 6 es múltiplo de 3, aunque menos 1 no es un número natural. ¿Sí? Proposiciones simples, 6 es un múltiplo de 3, valor de verdad, verdadero. No es un número natural, proposición compuesta. Mi proposición simple, menos 1 es un número natural, falso. Entonces tengo que encontrar el valor de verdad de no Q, ¿no?
Conociendo esto, yo puedo encontrar el valor de verdad de no Q. Y digo, valor de verdad de no Q. Voy a robarme mi notación por si acaso. Ya me perdí de no. Valor de verdad de no Q. ¿Cuál sería el valor de verdad de no Q? Si el valor de Q, el valor de verdad de Q es falso, ¿cuál sería el valor de verdad de no Q? Verdadero. Verdadero. Si el valor de verdad de Q es falso, el valor de no Q es verdadero. ¿Ves? Hasta yo me chipé ya. Este es verdadero, ¿no? Entonces, vamos a simbolizar, dice, simbolizando PI no Q, ¿no? PI no Q. Y decimos verdadero y verdadero. ¿Qué sería? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Verdadero. ¿Listo? Entonces, en la tabla de los valores de verdad va a ser verdadero si ambos valores de verdad son verdaderos. Caso contrario, es falso. Bueno, vamos a ir ya terminando. Vamos a ir a nuestro practiquito y vamos a trabajar con las proposiciones compuestas. Dice escribir 6 proposiciones compuestas utilizando la operación unaria y la negación. Vamos a escribir 6 proposiciones compuestas utilizando el término o la operación de la conjunción, ¿ya? Operación de la conjunción. Ya saben ustedes que pueden utilizar el aunque, el tampoco, la comita, ¿no? Y luego vamos a escribir 3 proposiciones. Escribir 3 proposiciones compuestas utilizando la negación y la conjunción definidas sobre conjuntos numéricos, ¿ya? Y encontrar su valor de verdad. Y entonces aquí yo le estoy dando ya un universo sobre el cual van a trabajar. ¿Por qué? Porque quiero que hagan ya la práctica de encontrar su valor de verdad. Es decir, estas proposiciones ustedes las tienen que escribir sobre número. Ustedes pueden decir 2 a la 0 es 1, pueden decir 5 más 2 es un número par o impar, ¿no? Sobre conjuntos numéricos. ¿Por qué sobre conjuntos numéricos? Porque si hacemos sobre personas, nosotros no vamos a poder darle un valor de verdad. Y una vez que ustedes escriban estas proposiciones compuestas, tienen que formalizar y encontrar su valor de verdad. No sé si se entiende esta última orden. ¿Podría Sí, dar un sí, ejemplo? Nada, que ustedes se declaren proposiciones en el universo de los números para que puedan encontrar su valor de verdad. Y luego estas proposiciones simples la enlacen con el término de enlace no y el y encuentren su valor de verdad. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagan. se ¿Sí o no? entiende. Se entiende, listo. Bueno, entonces vamos a salvar nuestro práctico. Es fecha ahora 24 de agosto. ¿Ya? Para el 24 de agosto yo se los mando ahorita. El día viernes nosotros revisamos para ir ganando puntitos con los que están en las salas. Vamos a revisar este práctico y nos vamos a centrar más que todo en esta parte de acá, ¿ya? En esta parte de acá para que los alumnos que no sepan todavía cómo formalizar ya puedan
despejar sus dudas. ¿Ok? Ok, ingeniera. Bueno, este documento que estoy explicando no lo voy a enviar, ¿ya? Yo voy a habilitar su aula, yo creo, hasta el día viernes. ¿Está bien? Bueno, le paso entonces el práctico, ¿ya? Nos vemos el día viernes a la misma hora. Hasta luego, Hasta ingeniera. luego. Chao, chao. Bien. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan.